tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy, un domingo, perdón, eh, 4 de febrero. Damos comienzo al segundo mes del año. Este es nuestro primer informativo del mes de febrero y siguiendo con lo que habíamos dicho recientemente, estas van a ser las actividades que tenemos durante estos domingos que siguen este mes y probablemente parte del que viene. Continuamos con el tema de la leyenda negra. No sin antes agradecer a todos los que nos dejan sus comentarios en la parte de abajo de la página. Pedimos que lo sigan haciendo, que le den a la campanita y se suscriban para que sigan recibiendo notificaciones de parte de nosotros, que le den al like para ayudarnos con lo que estamos haciendo, que vayan a la página adelantereunificacionistas.com, entren a la plataforma Patreon y se hagan patrocinadores, mecenas de esta asociación para que podamos seguir llevándoles todas estas producciones, estos videos, estos informativos que hacemos en nuestra plataforma educativa. Muy bien. Muchas veces hemos dicho que la leyenda negra es esto, que es aquello, que es lo otro. Y estoy seguro que a más de a uno se le habrá ocurrido que esto suena mucho a opinión de parte de nosotros los reunificacionistas o de algunas personas que están en contra del indigenismo o en contra del mundo anglosajón o en contra del gobierno de Puerto Rico. Y eso no es correcto. Vamos a hablar un poquito hoy con bases que nos van a ayudar a entender algo de esto mejor. Adelante, reunificacionistas. Hablando de la leyenda negra española, comenzamos con nuestro escudo, el logo de Adelante Reunificacionistas, ya conocido de todos ustedes, la bandera reunificacionista rojigualda con el escudo de 1511 y el escudo de 1511 solo con fondo blanco para que se pueda apreciar mejor. Bien, damos comienzo entonces. La leyenda negra española se refiere a una ideología que atribuye características negativas a los españoles a través de la propaganda antiespañola o hispanofobia y el anticatolicismo. Su origen se remonta al siglo XVI como producto de la rivalidad frente al imperio español de parte de otros imperios o potencias de la época, como el imperio británico y el neerlandés, es decir, los holandeses. Su empleo contemporáneo sirvió al expansionismo de los Estados Unidos cuando decidió convertirse en una potencia imperialista. Y esto que acabo de leer lo pueden conseguir en una fuente no súper confiable, pero a veces muy eficaz y que ayuda, llamada Wikipedia. El American Council on Education dijo que la leyenda negra es una expresión usada por escritores españoles para designar la antigua propaganda contra los pueblos ibéricos que empezó en el siglo XVI en Inglaterra y ha sido desde entonces un arma para los rivales de España y Portugal en las guerras religiosas, marítimas y coloniales de aquellos 4 siglos. Debemos tener en cuenta los ingleses se la pasaron luchando contra los españoles y los portugueses, tratando de ser ellos la potencia principal dominante en el expansionismo que estaban practicando los ingleses, mientras que los españoles más bien lo que estaban haciendo era expediciones de conocimiento, de exploración, y de ahí surgió pues lo que se llama Hispanoamérica. Pero cuando vieron la grandeza y la potencialidad de Hispanoamérica, querían quitarse a España. Y dado que lo hicieron invasiones en múltiples ocasiones, especialmente sitios como Puerto Rico, pero no les valió de nada, entonces decidieron utilizar el arma de la propaganda contra España. Y esto va a continuar hasta que ocurra
la debacle en el siglo XIX de las guerras civiles, mal llamadas de independencia, en Sudamérica, y se perpetúa hasta el día de hoy, que siguen hablando mal de los españoles. Veamos esto con un poquito más de detalle. Philip Wayne Powell, en el libro llamado The Tree of Hate, escrito en 1971, nos dice que la premisa básica de la leyenda negra es que los españoles se han mostrado históricamente como excepcionalmente crueles, intolerantes, tiránicos, oscurantistas, vagos, fanáticos, avariciosos y traicioneros. Es decir, que se diferencian de tal modo de los demás pueblos en estas características que los españoles y la historia de España deben ser vistos y comprendidos en términos que no son empleados habitualmente para describir e interpretar a otros pueblos. En otras palabras, España y los españoles son la encarnación del mismísimo demonio en este planeta. Un absurdo increíble. Manuel Fernández Álvarez dice que la leyenda negra española es la cuidadosa distorsión de la historia de un pueblo realizada por sus enemigos para mejor combatirle, y una distorsión lo más monstruosa posible a fin de lograr el objetivo marcado, la descalificación moral de ese pueblo cuya supremacía hay que combatir por todos los medios. Y dado que no lo lograban hacer con las armas, decidieron hacerlo con la pluma. Julián Marías, en España Inteligible, de 1985, dice que la leyenda negra consiste en que, partiendo de un punto concreto que podemos suponer cierto, se extiende la condenación y descalificación de todo el país, entiéndase España, a lo largo de toda su historia, incluida la futura. Y en eso consiste la peculiaridad original de la leyenda negra. En el caso de España, se inicia a comienzos del siglo XVI, se hace más densa en el siglo XVII, rebota con nuevo ímpetu en el siglo XVIII, será menester preguntarse por qué, y reverdece con cualquier pretexto sin prescribir jamás. ¿Qué tal la leyenda negra en Hispanoamérica? Y eso nos incluye a nosotros los puertorriqueños. Las tensiones entre las clases altas de criollos y peninsulares, es decir, los españoles provenientes de la península ibérica, son anteriores a la independencia de los países hispanoamericanos. Era un enfrentamiento por la explotación de las riquezas de las tierras y pueblos americanos y que en general no afectaba a las clases más bajas. Hacia 1800, las ideas de la Ilustración francesa, con su anticlericalismo, su escepticismo y sus logias masónicas, habían sido asumidas con entusiasmo entre los intelectuales americanos. Estas ideas iban mezcladas con la leyenda negra, es decir, con la identificación de España como horrible ejemplo del oscurantismo y retraso como enemiga de la modernidad. No olvidemos esas palabras que acabo de decir. Con estos antecedentes, los rebeldes pudieron emplear la leyenda negra como arma de propaganda contra la metrópoli. Se publicaron innumerables manifiestos y proclamas citando y loando al padre de las casas, poemas e himnos describiendo la depravada naturaleza de los españoles, cartas y panfletos diseñados para adelantar la causa patriótica. Uno de los primeros fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, en su carta dirigida a los españoles americanos por uno de sus compatriotas, acusando a la metrópoli de la grave explotación sufrida, resumiendo la situación como ingratitud, injusticia, servidumbre y desolación. Otro ejemplo es uno de los grandes héroes de la independencia americana, supuesto Simón Bolívar, admirador de las casas, cuyos textos se emplearía con profusión, culpó a los españoles de todos los pecados cometidos en América por los criollos y no criollos en los últimos 200 años, convirtiendo a los criollos en las víctimas en los colonizados. También será uno de los primeros en apelar al robo de la riqueza americana y reclamar su devolución. Es increíble que todavía, más de 200 años después de las guerras de independencia en Sudamérica, todavía la debacle, la desastre que hay en los países latinoamericanos o hispanoamericanos se la quieran achacar a España y la leyenda negra. 200 años de ser república, señores, fueron sus propios paisanos y sus gobiernos los que acabaron con sus países, no los españoles.
Esta mentalidad antiespañola se mantuvo durante el siglo XIX y parte del XX entre las élites liberales que consideraban la deshispanización como la solución a los problemas nacionales. El historiador Powell afirma que como consecuencia de denigrar la cultura española, se ha conseguido denigrar la propia, de la que forma parte la primera, tanto a ojos propios como extranjeros. Además, el hecho había producido una cierta falta de raíces entre los pueblos americanos al rechazar parte de las propias raíces. Negar parte de tu familia es negarte a ti mismo y es un problema de pérdida de identidad. Por su parte, la filósofa y exprofesora de la Universidad de Harvard, la española María Elvira Roca Barea, sostiene que la leyenda negra antiespañola como manifestación de hispanofobia sigue plenamente vigente en el siglo XXI en toda Hispanoamérica, como lo estuvo durante los 2 siglos anteriores. Lo mismo sostienen el profesor y politólogo argentino Marcelo Gullo en su libro Madre Patria y el historiador mexicano Fernando Cervantes en su obra Conquistadores, una historia diferente. En un artículo, el periodista español Luis Español Buché sostiene que las consecuencias de la leyenda negra se pueden ver en fenómenos culturales hispanoamericanos de las últimas décadas, como determinadas ideas y corrientes del indigenismo o la reacción contra las inversiones españolas en Argentina, sobre todo en los años 2000 al 2002, opinión que comparte el profesor español Javier Noya en su estudio La nueva imagen de España en América Latina, perdón. La leyenda negra en el mundo contemporáneo. La presencia de la leyenda negra en los textos escolares de los sistemas educativos de diversos países ha sido señalada por varios historiadores. Powell menciona el informe del American Council on Education realizado en 1944, que ya señalaba errores de bulto en los textos educativos de Estados Unidos, incluyendo los universitarios. Sí, los universitarios. Según el estudio, los libros tendían no solo a incluir aspectos de la leyenda negra, sino a generalizarlos a toda Hispanoamérica y a todos los hispanoamericanos. Otra característica común era la reducción de la historia hispanoamericana a 2 épocas concretas: la conquista y la independencia de los países hispanos, como si no hubiese ocurrido nada en los 300 años que transcurren entre un hecho y el otro, ni desde entonces, o la simplificación de la sociedad hispanoamericana como una élite blanca que oprime a la mayoría india, ignorando por completo la existencia de una clase media. Powell estudió algunos textos educativos en 1971, llegando a la misma conclusión. En casos similares, en inglés es similar, en 1992, John L. Robinson afirma lo siguiente: los estudiantes que entran en las universidades británicas comparten una exposición a un pernicioso prejuicio antihispánico, quizás compartido por su cultura en general, pero ciertamente más específico en la literatura histórica que les es recomendada durante los años preparatorios para la educación universitaria. John L. Robinson, The Anti-Hispanic Bias in British Historiography, de 1992. Lo mismo puede decirse de los textos escolares de los demás países de Europa y América, estudiados por Jesús Troncoso García en el 2001, o del caso alemán, estudiado por Ronald Bernhard en 2012. El desprecio, el desconocimiento o la representación sesgada de la cultura española e hispana es una consecuencia que ya se ha mencionado más arriba en diversos momentos. Ejemplos modernos se pueden ver en el cine tanto de Hollywood como europeo, en que los hispanos siguen haciendo papeles de malos, como se ha estudiado en el caso del actor Sergi López, o existe en los argumentos de las películas Muerde la bala, de 1975, Amistad, de 1997, La máscara del zorro, de 1998, o Misión Imposible 2, del año 2000, donde la representación de la cultura española roza lo grotesco. En 1979, el subdirector de Televisión Española, Eduardo Autrán, admitió haber suprimido el episodio sobre el siglo de oro español de la serie de dibujos animados Érase una vez el hombre, por abundar en los tópicos históricos de la leyenda negra sobre España. La respuesta de Albert Barillet, guionista y creador de la serie,
fue que era un problema de sensibilidad, de cultura, y que los españoles eran muy susceptibles. Otro ejemplo lo presenta Judith Edson, que afirma que la posición marginal de la música española en la historiografía musicológica occidental está basada en una falta general de interés por la cultura del país, de lo que tendría culpa la leyenda negra. Para que vean ustedes hasta dónde llega el efecto que produce esto en la sociedad, incluso la sociedad contemporánea. Para aquellos que dicen que la leyenda negra española no existe y que ya no nos afecta, están muy equivocados. Lo lamento por ustedes. En política, el español Boucher da un ejemplo de empleo de la leyenda negra en 1995 durante la llamada Guerra del Fletán, una disputa sobre pesca entre Canadá y España. A pesar de que fue Canadá quien violó la ley internacional al detener un barco pesquero en aguas internacionales, hubo una violenta campaña de prensa contra España, alentada sobre todo por la prensa amarilla británica The Sun y Daily Mail, que pedía a sus lectores que imitaran al pirata Francis Drake, que acabó con la Armada Española en 1588. El incidente es considerado crucial en el nacimiento del patriotismo canadiense. En el caso inglés, parece que la leyenda negra es un recurso fácil que es empleado por el gobierno en caso de problemas domésticos y que le garantiza el apoyo de la opinión pública. Álvaro Delgado Gal incluso ha querido ver ramazos de la leyenda negra en el tratamiento periodístico de la recesión española en el 2010. El periodista José Luis Barbería ha analizado las consecuencias económicas de la leyenda negra en su estudio El valor de la marca España, comparando el valor de la marca con otras del entorno como Italia o Francia. Un estudio del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales Estratégicos lo expresa de la siguiente manera. El estudio también revela un interesante contraste por áreas geopolíticas que debe ser tomado muy en consideración a la hora de abordar una política, o mejor, políticas en plural, de imagen. En muchos e importantes países, incluyendo a Estados Unidos, simplemente no hay una imagen de España. En otros casos, como en buena parte de Europa, siguen pesando más los estereotipos románticos del pasado que las nuevas realidades. Por ejemplo, sigue habiendo una percepción de los productos y la tecnología española que no se corresponde con su calidad objetiva. Emilio Lamo de Espinosa, prólogo en Javier Noya, La imagen de España en el exterior, año 2000. La leyenda negra en la batalla cultural. El bruto español añade la mutilación al asesinato. Propaganda antiespañola durante la guerra hispano-estadounidense en la portada de la revista Judge del 9 de julio de 1898 y el autor es Grant Hamilton, 1862 a 1926. Fue cuando vivió. Durante la batalla cultural de la guerra hispano-estadounidense de 1898, se produjo una serie se publicó, debo decir, una serie de dibujos en los periódicos en donde se promovía la leyenda negra, se insultaba a España. Sí, la misma España que ayuda a Estados Unidos a conseguir su independencia, a la que le debe tanto junto a Francia. Sin embargo, la idea era pues sacarla del medio por razones culturales. Así es que había que ponerlos como lo más terrible y malo del mundo. Y recientemente el señor presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se atrevió a hablar otra vez de los horrores que cometieron los españoles en América. La leyenda negra ha sido la más importante herramienta utilizada por los Estados Unidos de América en la guerra cultural que llevó a cabo contra España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esa guerra cultural fue, aunque por motivos distintos, perpetuada luego por la Unión Soviética y más tarde, tras la caída del muro de Berlín, alcanzando el presente, paradójicamente, a través de los movimientos de izquierda en la propia España e Hispanoamérica en relación con las corrientes secesionistas de los nacionalismos periféricos y del indigenismo. En el contexto actual de España existen continuos e insistentes intentos de desprestigiar la historia de España por parte del secesionismo catalán y la última en la avenida es el nuevo ministro de Cultura de España, que es un promotor de la leyenda negra. ¿Qué les parece?